El papel de la enfermera en la pronación de los pacientes en estado crítico. La posición en decúbito prono es una estrategia que es capaz de... Bueno, como mencioné, pues es una estrategia capaz de mejorar la oxigenación arterial, en donde estudios han demostrado pues que en cuanto con el síndrome de estrés respiratorio agudo, que es lo que estamos manejando ahorita mismo con los pacientes que están presentando su COVID positivo mediante una neumonía, pues esta técnica de pronación lo que hace es mejorar una rápida distribución en las áreas ventiladas hacia las zonas dorsales de lo que es la parte pulmonar del paciente. El objetivo del decúbito prono es estandarizar el procedimiento del cuidado del paciente del COVID-19 en decúbito prono, fomentar la cultura de seguridad en los cuidados y mejorar la praxis de enfermería del paciente crítico con síndrome de distrés respiratorio agudo por COVID-19, redistribuir las presiones pleurales haciéndolas más uniformes y acercando el gradiente de presión a cero, logrando una distribución más homogénea de los volúmenes pulmonares. Y pues mejorar la oxigenación mediante el reclutamiento alveolar en zonas dorsales colapsadas. A grosso modo, el paciente con COVID positivo presenta el que se complica un síndrome de distrés respiratorio agudo, dando esto que este síndrome hace que el pulmón se vuelva muy rígido. Entonces, al volverse muy rígido, cambian lo que es las presiones dentro de la parte pulmonar y en la parte en la posición supina, el paciente cuando está de manera supina, la gravedad se comprime mucho en las bases pulmonares y no hace que el paciente ventile de la mejor manera. Y estando en decúbito prono, pues el paciente hace lo que es una mejor distribución en la parte de su oxigenación, favoreciendo de esta manera que los alvéolos pues se abran un poquito para poder mantener lo que son las presiones adecuadas dentro de su parte ventilatoria. Pues no me voy a meter mucho en la fisiopatología de lo que es el síndrome de distrés respiratorio, pues como ya lo mencionó Miss Meleida, el doctor Juan Carlos Villarreal la otra semana dará todo lo concerniente a la fisiopatología de este síndrome. Entonces, en cuanto para la pronación de un paciente en la unidad de cuidados intensivos, debemos de prever de recursos materiales para poder realizarlo. Cabe destacar que todos estos recursos materiales es lo que aparece en la literatura, lo ideal que debemos de tener, pero muchas veces tenemos que adaptarnos al área donde estamos. Debemos mantener importantes si son los dispositivos para mantener el apoyo de la cabeza, como un almohadón en forma de letra D, y almohadas, sábanas, colchón antiescaras, ropa de camas, apósitos hidrocelulares o hidrocoloides, electrodos, circuito de aspiración cerrado, que es muy importante con los pacientes, sobre todo más en pacientes con COVID positivo, para evitar la expansión de aerosoles, y una sonda de aspiración abierta para lo que es la cavidad bucal y fosas nasales, un pulsioxímetro, bandeja de intubación. De igual manera, tenemos que mantener circuitos de la ventilación mecánica, un sistema de fijación para sonda endotraqueal, carro de reanimación en la unidad del paciente o próximo a la unidad del paciente. En este caso, pues pacientes como están totalmente con sus precauciones del aislamiento, el carro de reanimación pues lo dejamos fuera de la unidad de paciente. Dispositivos para realizar un monitoreo de bloqueo neuromuscular, ungüento ocular, protección ocular e infusiones de sedación. Es lo importante que debemos de mantener antes de pronar a un paciente. El recurso humano, sobre todo para el decúbito prono, es muy indispensable. Hay muchas opciones en cuanto a las literaturas pues encontradas, que en la opción 1 pues debe haber sobre todo un profesional de enfermería que dirija o lidera la ejecución del procedimiento, un médico situado en la cabecera del paciente, un profesional de terapia respiratoria y 2 profesionales de enfermería.
O la opción 2, que puede ser un profesional de enfermería, un médico, un profesional de enfermería y 2 asistentes o técnicos de enfermería. Y estos también se podrá ajustar de acuerdo a de 5 a 3. Lo ideal deben ser 5 operadores, pero todo va a variar también de acuerdo al peso o talla del paciente, la experiencia del personal del recurso humano y los materiales existentes dentro de la unidad. Pues aquí vemos en el equipo, pues el equipo humano, antes de ir a realizar la pronación. Y cabe destacar, pues, que existen indicaciones para lo que es la colocación del paciente prono en las guías de la Sociedad Europea, la Sociedad Americana Torácica, la Sociedad de Medicina Crítica. Ellos recomiendan la posición prono en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo de acuerdo a los criterios, de Berlín por más de 12 horas. En Francia lo recomiendan en la posición prono en pacientes con una presión arterial de oxígeno menor de 150 milímetros de mercurio, al menos por 16 horas. Y la Sociedad del Reino Unido recomienda una posición en sujetos con una presión arterial de oxígeno menor a 150, por lo menos en 12 horas. La guía de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda la posición prono por 12 a 16 horas en pacientes con síndrome de distrés respiratorio grave en el lineamiento para la atención de pacientes con COVID, que indica a pacientes que se debe realizar en las primeras 12 a 48 horas del inicio de lo que es de la ventilación mecánica. Contraindicaciones, sobre todo van a existir contraindicaciones en la hipertensión intracraneal no controlada, sin monitorización, columna cervical inestable, fractura de columna vertebral, lesión medular inestable, cirugía cardíaca reciente o un sangrado de tubo digestivo alto activo. También existen contraindicaciones relativas en cuanto a abdómenes abiertos, lesión ocular o facial, lesiones toracolumbar, embarazo en el segundo o tercer trimestre, balón de contrapulsación intraórtico y no contar con personal capacitado en la maniobra de pronación, hemoptisis e inestabilidad hemodinámica. Cabe destacar pues que dentro de la experiencia que hemos estado ahora con este tema del COVID, no nos hemos encontrado con estos tipos de pacientes antes del COVID, cuando estábamos en las unidades de cuidados intensivos con los diferentes servicios, ya sea de cirugía, medicina, neuro, cardiovascular, pues nunca he tenido esta experiencia de habernos encontrado pues con un paciente con estas lesiones para poder pronarlo antes también del COVID. Pues nosotros en las UCI pronábamos a los pacientes, no era tan constante, pero sí se realizaba, sobre todo los pacientes de medicina, pues que ellos sí llegaban con sus distrés respiratorios marcados. Pero en la experiencia actualmente con el COVID, pues sí hemos pronado, donde dice contraindicaciones relativas, que eso también va a depender del médico, la hemoptisis, pues hemos pronado con pacientes con hemoptisis tal vez no severa, pero sí con una hemoptisis leve, y pues sobre todo la inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está muy inestable hemodinámicamente, pues ya es decisión del médico si lo va a pronar o no. También cabe destacar pues que a veces hemos pronado y el paciente no lo ha tolerado, con una inestabilidad hemodinámica muy marcada, pues que el médico de una vez no ha pasado ni 10 minutos y el médico decide nuevamente supinar al paciente. La ejecución, pues, esto es una técnica en donde todos tenemos que estar centrados en lo que vamos a realizar, en donde todo el personal debe estar en posición, la enfermera siempre tiene que liderar la ejecución de la posición, colocar al paciente en decúbito prono. De ahí la enfermera nunca va a perder ese liderazgo, aunque el médico, el intensivista sea el
el intensivista debe estar presente, un médico idóneo para lo que es la pronación del paciente, pues nosotros nunca perdemos esa capacidad de ser las líderes en el momento de la ejecución. Cada uno debemos estar, la literatura habla que el médico debe manejar la vía aérea, en estos casos pues sí, el médico está presente, en otros casos el médico le dice al terapia respiratoria que se coloca en la parte del tubo, la ventilación mecánica del paciente, o sea, en la cabecera del paciente. Los técnicos de enfermería o enfermeros que nos apoyan, pues nosotros nos distribuimos de la manera en que quedan 2 en cada parte lateral del paciente y de esta manera pues realizamos lo que es la pronación. Cabe destacar que hay que colocar al paciente en posición horizontal y en ángulo recto, hay que retirar toda la monitorización frontal del paciente, los electrodos, conservar básicamente sí la pulsioximetría, eso no se lo debemos retirar al paciente porque ahí vamos a ir observando pues el paciente si se está comprometiendo en su saturación, en su parte pulmonar, antes de la realización del decúbito prono. Y pues se coloca en el brazo donde va a quedar más hacia la parte lateral de la cama, perdón, donde se va a girar el paciente para no evitar que quede por debajo, el oxímetro quede por debajo del paciente. Hay que permitir que la cámara gástrica quede entre las almohadas, no ejercer presión en la cavidad abdominal. Debemos de tener los rollos, ¿no? Los rollos que le vamos a colocar al paciente en la parte del tórax y en la parte de la pelvis. Ya deben de estar armados. Y pues a la orden de dar, al dar la orden, perdón, de desplazar al paciente hacia el borde de la cama, utilizamos sábanas movibles recomendados del lado en el que más drenaje o los accesos arteriales y venosos tengan colocados. Se realiza un giro completo. Hay que colocar, cuando ya el paciente tiene el giro completo, se colocan los electrodos en el dorso y comenzar la monitorización del EKG, pues, de una vez en el decúbito prono. Cuando estamos pronando, pues, como les comenté anteriormente, el paciente se le retira toda la monitorización excepto su saturación. La literatura dice, pues, que se debe de pronar con su pulsioxímetro y con lo que es las líneas arteriales marcadas, pues, para ver lo que es la presión arterial. Pero ya con la experiencia que hemos tenido, pues el médico intensivista ha decidido que solamente se quede con el oxímetro de pulso y retiramos como ese decúbito prono, también dependiendo del peso del paciente y el tamaño del paciente, por lo regular debe ser un procedimiento rápido, pero siempre guardando todas las medidas de seguridad para el paciente. Tenemos a lo último, pues que ya monitorizamos al paciente, ya lo tenemos prono, se monitoriza y se le colocan estos rollos, o en otros países utilizan almohadas adecuadas para lo que es la pronación. Colocamos al paciente en posición neutra. Hay que valorar muy bien la permeabilidad de las vías aéreas y ausencias de acodamiento, calibrar nuevamente los sistemas de presiones invasivas, en este caso pues se conecta de una vez lo que es la línea arterial, y comprobar correcta posición y fijación para evitar un neumotaponamiento del tubo endotraqueal y comprobar la correcta posición de la sonda nasogástrica. Como la experiencia que hemos estado en la unidad de cuidados intensivos con el decúbito prono, nosotros para evitar tanto enredo en el momento de supinar, porque a veces el paciente está tan comprometido hemodinámicamente, está bajo sedaciones, bajo vasopresores, bajo inotrópicos, decidimos si el paciente solamente tiene vasopresores, es lo único que se queda de manera de infusión por el catéter, porque previo a la pronación, lo que por indicación obviamente del médico se coloca
Las sedaciones en bolo, se coloca fentanil, midazolam y el bloqueo neuromuscular para que el paciente en el momento esté totalmente sedado y bloqueado para no mantener todas estas conexiones ahí que nos pueden interferir en cuando vamos a pronar, pues que se desplace el catéter venoso central y también pues en la línea que se la desconectamos para evitar también que se desplace o se salga la línea arterial. Importante en el decúbito prono, pues es mantener y adecuar muy bien que el que está llevando la parte de la vía aérea, sosteniendo el tubo endotraqueal, pues lo tenga bien sostenido, porque se nos llega a salir ese tubo, perdemos todo, perdemos el reclutamiento del paciente y entonces el paciente puede hasta fallecer. Las medidas de seguridad en la posición de decúbito prono, debemos favorecer la alimentación en el paciente prono. Cuando el paciente está en posición prona, antes de la posición prona, nosotros como enfermera debemos de cerciorarnos que el paciente tenga su sonda enteral, ya sea oro o nasoenteral, bien permeable, en buena posición, porque ya luego que el paciente está de manera prono, ya nosotros no podemos, nada más es para conectar lo que es la alimentación. Si el paciente lo llegamos a pronar y el paciente no tiene una sonda enteral, pues el paciente se quedará de esas 14 a 18 horas, depende de las horas o que el médico coloque, se va a quedar sin la alimentación. Los cuidados de la piel en pacientes prono, debemos de estar cuidándole. Aquí, estos son los dispositivos ahí donde observan en la pantalla, los dispositivos ideales para cuando el paciente está prono, así tipos, almohadas tipos de gel, pero cabe destacar pues que en nuestra institución nosotros no contamos con esos dispositivos, tenemos que ingeniárnoslas y hacer ese cuidado de la piel, porque el paciente en posición prono tiende mucho a hacer úlceras en las zonas de presión, sobre todo en los codos, en las partes de los lóbulos de la oreja, por cerca de lo que es las fosas nasales, en la área frontal de la cara del paciente. La higiene, en la higiene, pues el paciente prono no se moviliza, el paciente queda ahí, pero sí le podemos pasar como se le dice, un baño en seco, hacerle la limpieza e hidratar la piel del paciente cuando está en esta posición. Los cuidados de los ojos, pues es importante porque los pacientes hacen muchas úlceras corneales por esta posición, pero también pues cabe de que el médico tiene que ordenar que debemos colocar también ungüentos de los médicos, ordenar lágrimas artificiales, cosa que también como la enfermera es la que tiene que estar pendiente o decirle al médico que le realice, le coloque esas órdenes para colocárselas al paciente. Esto es lo que utilizamos acá en el complejo, pues en la unidad de cuidados intensivos. Tal vez no, a veces estamos limitados de ropa de cama, en donde tenemos que ingeniárnoslas para poder colocar estos almohadones debajo en la parte del tórax, en la parte de la pelvis del paciente y la dona sobre todo. Los médicos a veces batallan mucho con cuanto a la dona, que a veces las donas quedan muy altas, muy bajas, otras muy gruesas, pero bueno, ahí se trabaja con lo que haya, y pues los médicos también se han adaptado a esta situación. Se utilizan pues los dos rollos, la dona, se utilizan tripaps, y los otros pues que son las sábanas, el forro que queda en la cama del paciente. Los cuidados de enfermería en el manejo de los medios invasivos, cuando el paciente ya está pronado, el manejo del tubo endotraqueal, pues es importante verificar verificar que el tubo esté permeable, aspirar al paciente, que no haya un neumotaponamiento, también aspirarles lo que son las partes orofaringeas del paciente,
porque si el paciente tiende en esta posición, pues toda la secreción desde la boca pues quedan ahí, tratar de retirar ese tripac manchado pues en el momento que está sucio, no dejarlo así, pero claro, en compañía de otro personal, sobre todo en esta manera más terapistas, para que nos ayuden para poder movilizar la parte y quitar los tripac cuando están humedecidos de secreciones orofaringeas. La sonda enteral, pues ya el paciente con sonda enteral tenemos que verificar bien que eso no le quede marcado en la cara del paciente, porque a la hora de supinar los pacientes se manejan entonces con úlceras a nivel de la cara. La sonda vesical de igual manera, que no quede presionada entre las piernas. La literatura pues y lo que se hace es que debemos tratar de estar cambiando las posiciones en cuanto a la sonda para que no crees zonas ahí de presión, y las líneas de infusión, sobre todo lo que es los goteos y demás, pues mantenerlos permeables dentro en lo que es la infusión de sus medicamentos. Las preparaciones y técnicas, aquí es un video corto, cabe destacar porque la técnica que la realizamos, nada más la hicimos con 4 personas. El paciente era un paciente pequeño, el peso no estaba tan pesado, pues donde se ve que está la terapista en la parte de la posición, los 2 médicos, porque no teníamos suficiente personal, los 2 médicos en la parte, pues y yo en el otro extremo, porque ellos estaban ejerciendo más la fuerza. La técnica rápido existen diferentes métodos para poner al paciente. A veces ya uno se va a cuál es la técnica de cada médico, que son las manchas de cada médico. Era un rollito, voltea todo y simplemente se llevan totalmente al paciente hacia la parte extrema del lado de una cama, pues, y se voltea el paciente. O sea, existen muchas técnicas. Como consejo, pues, en el momento de que vamos a pronar, uno, mantener los materiales siempre disponibles, siempre llevar bolos de fentanil, midazolam y rocuronio, aunque el médico no te lo pida, porque cuando ya estás en el cuarto, el médico te dice, tráigame esto, ya uno tiene que ir preparado a la situación que vamos a enfrentar. En cuanto el carro de paro siempre se tiene que quedar afuera. Por ahora, gracias a Dios, en mi experiencia, pues no hemos tenido ningún paciente con tubo desplazado en cuanto a la pronación. Lo único que pues sí hemos tenido, la estadística que llevamos ahí en la UCI COVID, pues que se ha desplazado tal vez la línea arterial, pues, pero en esa parte la enfermera tiene que tener el control, y no es a veces los médicos te dicen, ya, no, ahí vamos con calma, todo en su momento, no a lo apurado, porque las cosas apuradas muchas veces salen mal, pues, y en esos casos, pues, como se sale la línea o se desplaza el catéter, pues, pero gracias a Dios lo único que hemos visto ahí, pues, en la parte mía, en la experiencia que he podido observar, porque hemos visto que se había desplazado solamente una línea arterial. Y ya el paciente, cuando está el paciente prono, ya no se le hace más nada, pues, o sea, ya queda así, ya queda con un brazalete de presión, que no debe ser porque el paciente es un paciente grave, pero son cosas que no deben de suceder. El paciente debe quedar completamente con sus dispositivos colocados y que no ocurra nada de estas situaciones, ¿no? En conclusión, pues, cabe destacar pues, que el decúbito prono es una técnica segura que se asocia con un incremento significativo de las presiones arteriales de oxígeno en el 60 al 80% en el paciente con un síndrome de distrés respiratorio agudo previamente tratado con ventilación mecánica y PEP, y que raramente se asocia con un deterioro gasométrico. O sea, por lo regular siempre el paciente en decúbito prono va a mejorar su parte gasométrica.
Y pues esto ha demostrado que hay una disminución en la mortalidad de los pacientes con síndrome de distrés respiratorio tratados con endecubitoprono, por lo que en la actualidad su uso debe considerarse opcional. Otra de las experiencias, pues el médico sabrá hasta dónde puede pronar. Dice la literatura que no hay un límite de pronación. Nosotros tuvimos la experiencia, pues un paciente que se pronó por más de 6 veces, pero bueno, no tuvimos una estadística favorable con el paciente falleció. Nosotros del inicio vemos al paciente cuando va mejorando en su parte pulmonar, pero entonces viene otras complicaciones, hacen sepsis o neumonías en cuanto a la larga estancia en la UCI. Pues las referencias bibliográficas